Bueno, estudiantes, bienvenidas, bienvenidos a esta clase donde vamos a analizar algunos elementos estéticos, filosóficos y técnicos alrededor de lo que es pues el mundo oriental, la estética oriental. En esto, pues yo no soy especialista, la verdad. Entonces voy a dar algunos destellos de algunos conceptos que además están ligados a una cierta filosofía o modo de vida y pues como siempre, el exhorto para cada uno de ustedes es que no se queden con lo que estamos observando aquí, sino que se vayan a investigar sobre todo porque yo sé que la imaginería de Oriente pues nos es muy, muy cercana y también como que a veces cercana en términos ideológicos y filosóficos quizás con nuestros propios pueblos indígenas ancestrales, pero al mismo tiempo para personas como yo que pensamos tan occidentalmente, pues sí puede parecer algo muy, muy, muy lejano. Entonces, otra cosa que les quiero decir es que no podemos tener una visión única y completa de lo que es específicamente la estética oriental, porque la realidad es que, pues esto que estamos observando en Oriente, pues no es como que sea un solo pueblo, ¿no? Incluso nosotros tenemos una diversidad étnica en el propio Oaxaca y no es lo mismo, pues hablar de una sola identidad oaxaqueña como de los cuchitecos y los ismeños, como de los pues de las distintas regiones donde se habla zapoteco, cada uno tiene una particularidad, o de los mijes, etcétera. Pues también esta clase de reduccionismo así fatal, pues viene un poco, yo insisto, de mi desconocimiento como persona que estudió filosofía estética occidental, pero también me parece muy relevante porque nos puede ayudar a comprender un poco más de hacia dónde hemos ido dentro de las categorías de la apreciación estética. Y también, pues es muy relevante porque, desgraciadamente, por el conocimiento que se le ha dado en términos de Occidente, pues regularmente, justo como lo voy a hacer yo, condensamos en un solo apartado, pues un montón de países que también tenían una visión única de la naturaleza. Sin embargo, pues esto es relevante porque, de hecho, como ustedes ya saben y yo ya sé, a partir de sus clases de historia del arte, pues lo que ha sucedido específicamente con Oriente es que algunos pintores o artistas se inspiran del oriental y entonces lo extraen de su contexto y se vuelven famosísimos o van al resto del mundo y se traen algunas ideas que ya estaban súper sobradas en otros lugares, pero para nosotros es wow, qué fascinación. Entonces, entendiendo un poco este punto de vista de la estética oriental, pues deberíamos de ir pensando que vamos a hablar sobre todo de dos imperios, y con ideas que además tenemos como un poco mediadas en el presente. Bueno, están observando mi siguiente diapositiva, ¿la pueden ver? ¿Ven? ¿La ven? Sí, Muy bien. Pues acá tenemos un mapa mundi, este, pues un poquito interesante porque nosotros desde Occidente, desde lo que nosotros hablamos, nosotros pues nos comunicamos como lengua franca en español, pues ya teníamos un como encuentro. Ahora, en general, es importante entender esta filosofía de vida o estas consideraciones dentro de la apreciación de su naturaleza estética, porque pues nosotros hablamos de que con cada lengua tenemos un sistema mundo, ¿no? Entonces, cuando decimos qué es lo que dijo un emperador o qué es lo que dijo un pensador colonial, a diferencia de pues los diferentes imperios, pues lo que sucede mucho desde el punto de vista de Occidente, a nosotros, bueno, a nosotros, ¿no? Porque yo digo, yo pienso como occidental, ¿eh? Y luego así en mis otros posgrados me quieren fusilar, pero pues justo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un pensamiento como occidental, tendemos además a decir, uy, yo vine a descubrir el mundo, chavos. O sea, esta, estos imperios puede que sean incluso más antiguos que la propia Europa. Pero sí, ¿no? O sea, el mundo occidental, el pensamiento occidental es muy dado a decir que casi, casi con, pues un descubrimiento de América, ¿no? Y también como que la invención de la cultura, pues a partir de la ruta de seda.
Entonces, hasta que ya tienen las habilidades económicas, geopolíticas, pero sobre todo tecnológicas para poder atravesar hacia el otro lado, entonces, uy, no, descubrimos estos imperios. Pues sí, ese es el punto de vista y es importante que lo tengamos en cuenta, que es la mirada que sobre todo tenemos así como un poco desde el horizonte colonial de que, ay, venimos a descubrir esto, ¿no? Sin embargo, este mapa con historia, pues todo esto que estamos observando es el viejo mundo, ¿no? Por eso aquí en la TAM, ellos, los colonizadores blancos europeos, hombres racionales, por cierto, que vinieron así a descubrir, súper entre comillas, pues esta parte del mundo, pues no. O sea, lo que sucede es que ellos siempre estuvieron en contacto con estas otras culturas. Entonces, a ver, ¿a quién veo aquí? Jimena, ¿me ayudas a leer? ¿Alcanzas a leer este mapa con historia? No está Jimena. A ver quién más me aparece. René, ¿puedes ayudarme a leer este mapa con historia? ¿Lo alcanzas a ver? Claro, parte uno, entendiendo la historia. Mapa con historia. El cercano Oriente comparte con Europa la herencia de la civilización egipcia y mesopotámica, la filosofía griega, platónica y aristotélica. Moldeó al cristianismo y al cristianismo judaico, adaptándolo al pensamiento y racionalismo occidental. La filosofía occidental fue esencial también para el desarrollo del pensamiento islámico. Imperio. En las tumbas chinas de época de Han, 2-3 siglos después de Cristo, se hallaron recipientes de vidrio y monedas de la época de los emperadores Antonio el Pío y Marco Aurelio. Muchas Wow. gracias, René. Entonces, ¿no? Justo en este mapa, lo que podemos observar es que ya había un contacto entre las naciones, no sé si pueden alcanzar a ver mi cursor, y esta fue la ruta normal que seguían, pues en Europa. De hecho, como que si no hubiera habido en algún momento, pues aquí bloqueos comerciales, no se hubieran llevado los barcos, pues al otro lado del mundo investigando esta ruta que dio por origen el descubrimiento de América, ¿no? Pero esta era una ruta franca y pues esta ruta había existido desde mucho antes. Y lo curioso es que justo en esta zona, que es como la zona media, se tienen de puntos en común para mucho de las tradiciones que nosotros podemos seguir viendo pues en el mapa. Eh, pues estas tradiciones estaban pues ligadas ya con la filosofía. Ahora, la filosofía griega, la filosofía que pues incluso digamos seguimos teniendo en estos lugares que son bastante, pues que son monoteístas, ¿no? Como abrazando el Islam, abrazando el judeocristianismo, pues en esta perspectiva tuvieron un punto común. Sin embargo, ya lo que representan pues los imperios que son casi simultáneos incluso al propio desarrollo de Occidente, pues ya tenemos una concepción civilizatoria que es bastante distinta, pero de que tuvieron intercambio tenemos dataciones ahí a nivel arqueológico de que hubo un intercambio incluso muy temprano, pues en un largo kilometraje, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces, bueno, aunque les digo, ay, bueno, ya se está viendo la siguiente, yo espero que sí, pues aunque podamos como tener alguna perspectiva de que les digo, es del todo reduccionista y que no es igual en este mapa mundi, ¿no? Pues con la zona del Tíbet o con la India. Sí creo que, pues cuando nosotros hablamos a veces del arte oriental, estamos pensando, pues sobre todo pues de Asia y en la parte de Asia pues es la parte occidental de Asia, ¿no? O sea, que vendría siendo China, Japón, que fueron imperios que incluso son pues más o menos sincrónicos, estaban en la misma línea del tiempo que el desarrollo incluso de lo que es
pues incluso creo que hasta un poquito anterior, ¿no? Porque estos imperios ya existían antes del cristianismo. Pero, o que el cristianismo fuera aceptado y reconocido, pero pues también estaban en un desarrollo. Así que como vimos, lo que significa tener elementos estéticos para apreciar la estética es entender que hay una filosofía del sistema mundo. Y dentro de esta filosofía del sistema mundo podemos ver algunos fundamentos filosóficos que están presentes dentro de lo que ellos van a observar en su estética. Les digo, aquí les voy a dar así como una pasadita bien generalona, con el objetivo de que ustedes mismos en algún momento, ustedes mismos y a ustedes mismas, en algún momento pues puedan tener también este acercamiento o interés que además yo creo que cultivar nuestra imaginación y nuestra imaginería, que ya es bastante colonial, con estos elementos o fusiones simbólicas de otras latitudes, pues puede enriquecer muchísimo. Entonces, a ver quién está por aquí. Ay, entran unos y salen otros, ya los vi. Oscar, ahí andas, ¿me puedes ayudar? ¿Alcanzas a ver estas laminillas? Sí, voy, profa. Nada más déjeme porque no veo mucho. La impermanencia, muy yo, la belleza no reside en lo estático o eterno, sino en el cambio constante, la aceptación de lo que todo lo que nace muere. El vacío, concepto de espacio negativo, no es falta de algo, sino el espacio necesario para que la energía circule. El silencio en la música o el espacio blanco en una pintura son tan importantes como el trazo. La conexión, Oye, oye, espérame. ¿Se alcanza a ver? La conexión, la disolución del sujeto frente al objeto. El artista no crea algo nuevo, sino que se convierte en un canal a través del cual la naturaleza se expresa. Muy bien, ¿se acuerdan? Porque yo siempre me la paso diciendo que yo no quiero ser artista, yo soy una artesana. Pues bueno, esto tiene que ver muchísimo con esta concepción de la naturaleza que está muy presente en Oriente. Pues cuando nosotros pensamos en el artista de Occidente, el artista occidental regularmente, pues como ya vimos, en el cambio de paradigma del medievo al Renacimiento, este, este artista renacentista va a comenzar a firmar como único, ¿no? Y entonces ya no es un gremio, ya no es una persona que pone la sacralidad de sus manos al servicio de Dios, ya es así un genio personal y privado. Y pues nosotros así como extensión filosófica, como extensión de la naturaleza, lo que observamos con el artista japonés, con el artista chino y en algunas culturas similares, es que pues ellos están al servicio de la naturaleza. Dime, Mitch, veo una manita levantada. Que esto se debe a que principalmente ellos, su religión principal era el sintoísmo, el cual se basaba en la creencia del dios de la montaña, el dios de la naturaleza y cosas así. Entonces, por eso están tan relacionados con ello. Como que ellos están muy conectados a esto de la naturaleza por esa religión. Y creo que hasta la fecha, por eso los templos y todo esto están justamente entre naturaleza y demás. Sí, lo que les digo que tenemos en común como que de este lado del charco, con ese lado del mundo, ¿no? Es que nuestros dos conceptos fundamentales de la existencia y que todavía tenemos algunos resabios dentro de estas concepciones es que eran lugares panteístas. El panteísmo es como una doctrina espiritual que justamente tiene una veneración y respeto, cayendo pues para el pensamiento occidental en idolatría hacia los seres de la naturaleza, ¿no?
Entonces hay un respeto mutuo y constante, justamente. Entonces el sintoísmo, para los amantes del anime, como yo también, pues lo podemos observar a través de muchas series, de muchas pinturas también, que justamente tratan de reflejar esta conexión. Y justo, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros tenemos el dios de Cosijoesa, ¿no? Que se adopta sincréticamente, que se adopta sincréticamente. Denme un segundo. Que se adopta sincréticamente y que hoy en día pues ya lo tratamos como el señor del rayo, ¿no? Em, pero en la realidad, pues ahí había un elemento panteísta de la veneración al trueno, de la veneración a la lluvia. Entonces, eso estaba presente en este pensamiento. Ahora, también es importante, voy a regresar un poquito a la laminilla anterior. em, Pues también es importante pensar en estas interconexiones que justamente estarían, porque lo que sucede cuando Occidente llega a América con nuestro pensamiento panteísta es que pues queda colonizado, ¿no? Doblegado, aplastado hasta cierto punto, aunque hay unas sutiles resistencias y sincretismos como la que justamente pues les comentaba se observa cuando nosotros vemos a deidades como la Coatlicue o como la Soledad que se fusionan, pero pues bueno, la diferencia es que aquí hubo un intercambio continuo con muchas apreciaciones, resistencias, asimilaciones, ¿no? De hecho, mucho la imaginería del Islam, como veremos la siguiente sesión, la Mozambique, la arábiga, se va a adoptar tardíamente por Occidente, incluso va a llegar de este lado del charco, pero pues justo, ¿no? Cuando vemos este trazo de ruta, lo que vamos a tener como muy, muy presente es que pues nosotros fuimos colonizados, entonces esto queda destituido, queda prácticamente eliminado. Entonces, pues en general también una cuestión es que esta versión del Extremo Oriente, pues implicaría la India, el sureste asiático, ¿no? Pero también China, Japón, Corea, y es difícil meterlas como en el mismo traste porque no es lo mismo la cultura india. De hecho, en algún momento, pues India casi casi se pensó como si fuera otro continente. Y curiosamente nosotros somos lo más cercano, por eso nos llaman como indios, ¿no? A esta imaginería, cuando en general también está pues Camboya, Tailandia, ¿no? Nepal, el Tíbet, pues toda esta región de acá, pues realmente son quizás más que sintoísmo van a adoptar confucianismo, pero también otras religiones, ¿no? Como la hindú. Pero bueno, cuando estamos hablando, por lo menos en la primera parte del pensamiento sintoísta, pues el sintoísmo está más en esta parte, ¿no? Japón, Corea, todavía Vietnam está en los límites cruzados, de esta región, ¿no? Em, Ahora sí, ya leímos esto y bueno, también aquí hay una cosa muy bellísima que les comentaba dentro de las artesanías, que es el concepto de wasabi, ¿no? Y creo que es una de las cadencias filosóficas más importantes que gracias a Dios ya está súper popularizada, porque muchos de nosotros seguimos como arte, porque ya tenemos influencia del anime, pero se imaginan hasta hace quizás, y bueno, ahora pues con las redes sociales ya tenemos más una noción cosmopolita, pero les puedo decir que dentro de la historia del arte, para incluso cuando yo me formé, o sea, les estoy diciendo de hace unos 20 años, pues no teníamos casi ninguna referencia y lo que yo todavía pude observar hace 20 años era lo que me llegaba a través de la cultura del anime. Pero estas nociones y concepciones de los fundamentos filosóficos, pues hasta antes de los 2000 era
imposible que pudieran llegar de este lado del mundo. Por eso algunos creadores, como ustedes saben, el maestro Takeda, pues va a tener esta escuela tan importante porque no teníamos ningún otro contacto con lo oriental de este lado del mundo, ¿no? Voy a ver quién anda por ahí. Ah, también les iba a contar así como como chismes, si en algún momento ustedes quieren pasar la liga, no sé cuándo vamos a llegar a presenciales, pero si en algún momento quieren pasarle la liga a alguno de sus crushes e intereses románticos para que sufran con ustedes la misma pena del destino de tomar mis clases, lo pueden hacer con toda confianza, ¿eh? Solo para que medio escuchen aquí qué cosas dice esta señora. Mili, te veo por ahí. ¿Puedes apoyarme con la lectura de lo que significa el wasabi? Profa, antes de que pase, ¿puede poner tantísimo la otra para que le tome una foto, porfa? Sí, porfis. Ay, espérenme, yo me quito, ¿verdad? Ay. Ready. Sí, profa, gracias. Sí, pásense también ahí eso, ¿no? O copienle también su full screen o como le diga la chaviza. Bueno, Mili, ¿nos apoyas leyendo el wasabi? Ahí estás, Mili. Principalmente más el sintoísmo. Mili nada más puso su SE, pero no está. Ale, ahí estás. Sí, Yopi. ¿Puedes apoyarnos a leer, Ale? Wabi, la sobriedad, la soledad buscada, la belleza de lo sencillo y austero. Sabi, el paso del tiempo, el desgaste natural, la patina, ejemplo, el kintsugi, la reparación de cerámica con oro, que celebra la historia de la fractura. Yugen, la profundidad misteriosa, aquello que no se revela por completo, la belleza de lo velado, lo que sugiere más de lo que muestra, la luna parcialmente oculta por las nubes. Shibui, la elegancia discreta, una estética de la contención, lo que es bello pero no busca impresionar, lo que revela su valor con el paso del tiempo y la observación atenta. Pues, esto es así, bello de leer, bello de pensar, bello de imaginar. Em, Justamente cuando nosotros pensamos en esto imperfecto, pues aquí les traigo una tacita y en la otra les voy a dejar ver algunos otros elementos de la imaginería. Pues yo tiene muy poquito, por eso lo quise retomar en esta clase, como que pues pensé en que en este lado del mundo, ¿no? A nosotros se nos cae una cerámica y la tiramos a la basura, ¿no? Entonces, en la técnica que justamente tienen para estas tacitas, como ahí casi todas se cuecen a alta temperatura, pues piensan que los recursos como el barro son limitados, que todo se regresa a la tierra. Cuando una taza se llega a quebrar, recogen todos los fragmentos y la sellan con oro. Y entonces esto hace que esta taza sea mucho más valiosa que una taza nueva. Nosotros en Occidente pues tenemos esta cultura ya prácticamente muy internalizada de lo que sucede quizás con la materialidad desechable, ¿no? Que China ya no va a tener esta versión porque justo no se acusaba a China de que todos los productos chinos eran desechables, pero porque ahí están ya en un sistema de manufactura taylorista, ¿no? O sea, fordiano taylorista de producción en serie masiva. Pero en su origen, pues esta cultura de no desperdiciar, de no, pues está muy ligada incluso a esta visión que justo como Mitch llamaba, pues era del sintoísmo. Entonces yo me acuerdo que en algún momento, bueno, ahorita no les puedo traer a un especialista de esta cultura, pero en algún momento yo platicaba justo con alguno de mis amigos sobre, pues, qué es lo que significaba este wasabi, ¿no? Y me decía que
pues no sé, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muy dados a que, pum, nos enojamos y azotamos una puerta. Y esto para la cultura japonesa ya es una violencia porque no solamente eres tú sacando tu frustración con un objeto, sino que tú estás incluso transgrediendo órdenes familiares de la naturaleza viva del objeto, ¿no? La parte animística propia de la puerta, pero también a todas las familias de las personas que crearon esa puerta, ¿no? O sea, la persona que hizo la chapa, el artesano, el carpintero. Entonces hay una actitud de respeto que también nosotros, pues en esta concepción del mundo, no podemos imaginarnos, ¿no? El hecho de que los paraguas no se extravíen o que incluso si se extravía un paraguas, pues de repente piensan que ya tiene un alma, ¿no? Que ya tiene un shini. O el concepto de la muerte con los shinigamis, etcétera. Entonces, bueno, me parece que esta noción de vida, ¿no? Para quienes ya tienen un poco más de acercamiento con Oriente, pues pueden mirarlo justamente pues en que existen sistemas simbólicos asociados, ¿no? Entonces, una cerámica como esta, ¿no? Pues debemos de pensarlo incluso con la actitud de reparar, ¿no? Y ya ustedes nacieron en una era de hiperconsumo. Yo no sé si en mi época era tan hiperconsumista porque quizás estábamos entrando a esta era del consumo, pero no teníamos la masificación y la economía como para estar comprando como todas estas cosas. Pero en este horizonte del mundo se celebraba esta percepción, ¿no? Entonces, bueno, ahí les invito a que también se animen como a buscar más. Yo nada más les voy a dar una pasadita muy de pasada, pues sobre qué significa esto del kintsugi, ¿no? Pero busquen muchos ejemplos visuales. Aquí les voy a traer unos ejemplos visuales de cómo observamos este wasabi de la belleza de la imperfección. En esta clase de jardines, de hecho, lo que ya después aquí los occidentales le llamamos, uy, no, el Artland, ¿no? O incluso entender por qué es una cultura minimalista, donde hay una relación del entorno que celebra el espacio, que celebra la sacralidad, ¿no? Esto sobre todo más en Japón, ¿no? Y en algunas culturas que adoptaron tardíamente pues el sintonismo, ¿no? Entonces observamos en estas laminillas pues esa belleza que significa lo minimalista. ¿Y por qué nosotros los mexicanos también, no? Nos tiene que ayudar a entender por qué nosotros no podemos llegar a ser minimalistas, aunque ahora parece el estilo por antonomasia de la clase social alta, pues es que nuestras condiciones históricas no tienen absolutamente nada que ver con los lugares donde ha habido una abundancia de tiempo, de preparación y de filosofía que nos pueda llevar a celebrar lo mínimo. Nuestra propia cultura, pues es una cultura del exceso, ¿no? De un etos barroco. Pero para poder incluso desprenderse, mirar con esta prolijeza la vida, pues también debemos de pensar en la propia historia de los recursos naturales de estas zonas, ¿no? O sea, porque ellos no viven en una moderación que hace que abunde, a diferencia de nosotros que vivimos en una abundancia, ¿no? Pero estos contrastes simbólicos son pues muy relevantes para poder entender por qué incluso ellos aprecian una belleza que nosotros dentro de nuestras propias condiciones históricas quizás no lo podríamos observar, ¿no? O sea, nosotros teniendo un exceso de naturaleza en cada uno de los pueblos, pues no pensamos que eso es parte de una tradición de la belleza, ¿no? Y entonces vemos o creemos que lo único bello, que el único arte, pues es el exceso, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo otra laminilla que habla también de una técnica que está mucho más ligada y se adopta en Japón, pero está mucho más presente en la cultura, pues en la cultura también china, ¿no? Bueno, en la anterior, lo que vimos en este recuadrito que está aquí al ladito, ¿no? Aquí al ladito hay un recuadrito que habla justamente del otro, que es el jardín japonés. Y también, pues, me interesaría que pensáramos un poquito en la historia de las tintas, ¿no? Y qué onda con la tinta china, ¿por qué nos tatuamos con tinta china? Este, ¿Me apoyas a leer? No hay Profa, nadie. Dime, adelante, ¿puedo siéntense. leer yo? Es que tenía problemas con mi micrófono y no podía abrirlo, entonces por eso no leí la que pasó. Sí, dijiste, no, no estoy, no, sí estoy, sí estoy. Sí, si quieres, me quieres apoyar con la lectura, Mili. Sí, profa.
Del objeto al gesto. La pintura de tinta Sumie, el trazo único y definitivo. No hay corrección posible. El gesto del artista captura el ki, energía vital, en un instante de absoluta presencia. La ceremonia del té. La estética en movimiento. La transformación de una tarea cotidiana en un ritual mediativo donde cada gesto, utensilio y entorno está diseñado para la armonía y el respeto. Ok, también lee lo del jardín. El jardín japonés, el jardín seco como representación del cosmos, el uso de rocas y arena rastrillada para ino- invo- invocar montañas y mares, transformando el espacio limitado en una experiencia de infinidad. Entonces, bueno, ¿no? O sea, en este lente debemos de pensar que hay una verdadera belleza que, si bien reside en lo imperfecto y transistorio, pues tampoco estamos ocultando ninguna historia de los objetos. Entonces, pues no sé, ¿no? Para mí, estas visiones son metáforas bellísimas de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando estamos hablando justamente de esta pintura de tinta, la Tsumie, pues no existe en ella el concepto de error, ¿no? Nosotros además con esta visión del perfeccionamiento técnico y de la maestría técnica a la que estamos tan acostumbrados en Occidente, pensaríamos que incluso, pues si ya se nos mancha algo, tenemos que borrar, tenemos que eliminar, tenemos que desechar. En cambio, en la belleza de la tinta, justamente hay una necesidad del gesto y cuando hablamos del gesto además, pues no trata el artista de dominar la naturaleza, sino incluso ser un canal que transporta la naturaleza. Entonces, esta belleza con la que pues nosotros observamos el uso del papel y de la tinta no es mostrar la montaña en sí misma, sino la energía de la montaña. Entonces, creo que cuando busquemos o cuando observemos estas obras o cuando ustedes mismos estén trabajando con tinta, deberían de pensar en esta precisión del pincel, ¿no? En la velocidad del aire, en el momento en que los artistas ya no piensan en sí mismos, sino más o menos se asumen como un canal, ¿no? O sea, cuando yo pienso mucho en lo que les digo del ser de lo artesano, es que para este lado del mundo, cuando nosotros pensamos en artista, pensamos como el que firma, ¿no? Y para Oriente, pues son una transmisión o una transmutación de la propia naturaleza, ¿no? Así que implícitamente en estas tintas nosotros vamos a ver, pues, una maestría con desapego. Y eso no lo tenemos cuando nosotros nos asumimos como artistas, no somos personas que trabajemos desde el desapego, ¿no? Entonces aquí les voy a enseñar algunas laminillas. Ojalá vayan y busquen, ¿no? Vayan y busquen estas láminas, busquen más de la técnica, del movimiento del ki, así, cuando nosotros pensamos en el ki de este Dragon Ball Z, ¿no? Pero me voy a salir tantito para que puedan ver. Esta majestuosidad, yo ya quería traerles muchísimas imágenes justamente de las técnicas de Sumie y Ki, pero me parecieron extraordinarias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que representa para ello el trazo de los dragones? Yo digo, vayan y busquen porque se van a dar una inspiración divina sobre cómo ellos retratan las montañas, la naturaleza, en qué pueden encontrar fascinación y belleza. Y justamente, pues sabemos que detrás de estos trazos, pues el artista no olvidó su yo para dejar que su mano hablara, sino pues realmente están en el pincel, en estas pinceladas, trazando eh, pues un detalle que nos lleva a construir realismo, ¿no? Entonces es una visión muy distinta de la figuración la que se tiene en Oriente de la que nosotros tenemos en Occidente. ¿No les parece chingón? Bueno, no, pues ya siéntese, señora. Bueno, y ahora pues también pensaba un poco en que hay una estética detrás y hay una visión ética de la naturaleza detrás de estas estéticas, que además pues sí me gustaría que contempláramos. Ay, profa, no me deja abrir el micrófono. Ah, ya vi. Y bueno, siéntanse ahí libres de comentar.
Mitch, ahí estás, puedes ayudarme leyendo la laminilla de la estética detrás de la ética. Sí, profe. La estética detrás, la ética detrás de la estética. La maestría como disciplina. La repetición constante no busca la perfección técnica, sino el olvido del yo. La maestría es el momento en que la técnica desaparece, la relación con el entorno, a diferencia del Renacimiento, que domina la naturaleza mediante la perspectiva, la estética oriental busca la integración. El edificio o la obra debe permanecer al lugar, respetando la estacionalidad. ¿No? Entonces, pues un poco lo que mencionaba de la concepción del artista para este mundo. Y no quiere decir que no haya habido como poetas que justo buscaban en la exactitud mínima de los, eh, pues de otras estructuras lingüísticas como los haikus, o sea, que no tuvieran un cierto reconocimiento, pero no se percibe la idea de la estética como del dominio, ¿no? Que eso sí tenemos en el razonamiento colonial. Entonces aquí la perfección técnica, o sea, incluso me acuerdo mucho cuando hablábamos como del ejemplo entre, pues pones a un niñito a jugar con la arena de chiquito y a un occidente, bueno, alguien de China y alguien occidental, y pues el niño occidental lleva una cubetita y el niño oriental lleva pues una cubeta enorme. Y también esto nos puede ayudar a entender incluso por qué se han dado estos sistemas de explotación tan fuertes en China, ¿no? Porque mientras en el taoísmo y en el sintoísmo tu trabajo es la máxima expresión de tu propio propósito de vida, nosotros en Occidente pensamos así como que, o sea, yo me voy a ganar el pan con el sudor de mi frente. Entonces el trabajo para nosotros es el castigo de Dios, cuando en esta visión filosófica y que tiene que ver con una ética, pues hay que dominar una técnica, hay que postrarse de rodillas, hay que tener una actitud de respeto hacia las personas mayores de edad, ¿no? Hay toda una actitud soberana de la naturaleza, ¿no? Porque nos tenemos que inclinar ante las personas de autoridad, pues es que esa es una visión ética que está mezclada con la percepción del universo y nosotros ni siquiera nos lo podemos imaginar, ¿no? Entonces, justo cuando pensamos en esa visión ética de la vida aplicada al arte, pues podemos ver que hay una cuestión que se integra, ¿no? Bueno, ay, me voy a salir de esta laminilla. Entonces, pues justo, ¿no? Hay otros elementos que me parecen que están ahí presentes, interesantísimos e importantísimos dentro de lo que significa para los observadores. Y es en general, pues no sé, ¿no? La ceremonia del té, ¿no? O las meditaciones de la calma. Hay esta idea como que en la ceremonia del té, que se llama Chedo, hay una coreografía, ¿no? Donde incluso la forma en que se utilizan los utensilios y cada movimiento de manos tiene que ser como muy precisa, muy perfecta, ¿no? O sea, nosotros además andamos por el mundo como con nuestros cuerpos súper descuidados, son cosas que no tenían las geishas, son cosas que pues hablaban de esta exactitud, de pulcritud, de cantidad de pasos, ¿no? Por eso incluso las coreografías que nosotros observamos en la danza Buto, por ejemplo, pues hablan mucho de esa perfección del movimiento coreográfico donde cada paso es indispensable. Entonces, incluso hay un concepto que se llama Shibui, que es la elegancia de la contención, donde también hay un arte de no tener que decir todo. Bueno, yo, ya saben, soy lo contrario a una persona oriental, y tengo esto de ser tan fonologocéntrica y hablar y conceptualizar y así, pero para la visión del mundo que alberga justamente el pensamiento oriental, pues el Shibui se habla pues de este espacio para descubrir la belleza del entorno, ¿no? La belleza en ti mismo. El silencio como una práctica contemplativa y meditativa, ¿no? También es una invitación constante que nos exige que pausemos la velocidad, ¿no? A ver quién anda por aquí. Ajá. Profe, ¿puedo leer yo? Sí, sí.
Síntesis para el espectador. Invitación a la observación. El espectador no es un juez de la obra, sino un participante. La obra de arte oriental se completa solo cuando el espectador la habita con su propia atención plena. La estética oriental es, en última instancia, una estética de la atención. Nos enseña a ver la belleza en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo transitorio. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿no? O sea, vamos a pasar con otros elementos muy rápidos, muy someros, pero me gustaría que, no sé si están en sus teléfonos, en sus celulares o justamente están en la computadora, pero me gustaría que en el chat del grupo también, porque luego yo no sé si llegaron, si no llegaron, si están poniendo atención, si se fueron a comer, que bueno, si están comiendo y estoy yo hablando, pues no pasa nada, ¿no? Pero me gustaría que contestaran a la pregunta, ¿qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de buscar para qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver por buscar lo perfecto? ¿Qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver por buscar lo perfecto? Entonces yo espero que esa pregunta esté contestada porque vamos a dar un espacio para que las leamos. Entonces, ¿qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver para buscar lo perfecto? Y bueno, eso viene como un poco de la mano con que, pues bueno, regresando un poquito a esta última, ¿no? En nuestra vida cotidiana para ellos hay belleza en todas las actitudes mínimas, ¿no? O sea, una hoja cayéndose, la grieta en la pared, pues la belleza no es un objeto terminado, sino la capacidad de estar presentes observando todo, ¿no? Y yo creo que a veces lo extraordinario de cuando nos sentimos tocados por el arte, que no sé, yo espero en Dios que ustedes encuentren algo así, el arte por el arte nos puede transmitir y transmutar la idea de sentirnos finitos y vacíos, ¿no? Entonces, estar presente cuando el mundo se está desplegando, pues a veces es muy meditativo. Y cuando yo pensaba, por ejemplo, en las pinturas de Rothko, yo decía, ay, bueno, pues sí, es un cuadrote rojo. Y creo que mucho de por qué se ha podido volver a valorar esta forma de comprender el arte es porque comprendemos la filosofía del estar presente y de contemplar lo que nos recuerda a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí hay una esencia que yo les recomiendo muchísimo, pues que podamos encontrar en estas tradiciones. Ahora vamos muy rapidísimo también a pensar esta otra parte que está pues del otro lado del charco y que también pues en este seminario que he estado dando de demonología yo me topé como con mucho interés. A mí sí me gustaría que observaran con detenimiento este diagrama ritual, porque cuando yo veo los objetos del arte, nosotros decimos, ¡ay, es el diablo, el diablo! Y claro, ¿no? O sea, para la cultura judaica monoteísta, pues nos interesaba como mirar toda la alteridad, todo el otro como que eso no nos representa y es satánico. Pero mucho de lo que después se va a tomar en otras culturas y que va a ser inspiración de nuestro propio arte, pues viene de esta visión muy particular de la naturaleza y que yo ya les digo, por lo menos lo japonés y el sintoísmo, yo sí he podido llegar a comprenderlo un poquito más y algunos de ustedes que les gusta la cultura asiática me dirán que también se lo pueden imaginar por toda la cantidad de películas, ¿no? Representaciones que hoy ya tenemos. Pero yo sí me pongo de ese lado del hinduismo, patas para arriba, no entiendo nada. Lo único que ha popularizado, y más en los últimos tiempos, pues esta cultura, pues es el yoga y las prácticas samsáricas o incluso el Kama Sutra, ¿no? Que yo me acuerdo así que cuando era jovencita y solamente para los más astutos, ahí que les guste mucho la cuestión del trabajo del cuerpo y del erotismo, vale la pena que se echen una ojeada de lo que significa para ellos el Tantra ligado con el Kama Sutra como una de las expansiones, pues justamente de los chakras o de las energías que están presentes en nuestro cuerpo.
Para mí esto es completamente ajeno y desconocido para mi realidad. E incluso les puedo decir que los sacerdotes, los padrecitos, pues sí dicen que hay ex- este, eh, hay momentos donde el siniestro te puede tomar porque estás haciendo yoga, ¿no? Que se han exorcizado personas que están haciendo yoga. Y este miedo viene porque pues los chakras alineados en la cuestión energética, que el chakra raíz, el chakra corazón, etcétera, pues pueden despertar energías como lo sexual, como lo carnal, como incluso la propia meditación que no está presente en nuestro sistema y pues sí significaría algo muy similar a una posesión, ¿no? Imagínense que justo exhortados y leyendo pues estas prácticas tántricas, luego se queden con unas fijaciones, y el tantra, el Kama Sutra, ¿no? El Kama Sutra son como un montón de posiciones sexuales. Entonces, en la India había una celebración extrema hacia el cuerpo como una manera de alcanzar la propia iluminación, que no es la única, ¿no? O sea, las prácticas tántricas tienen muchas otras formas de alcanzar la iluminación. Pero cuando yo veo estas manifestaciones, o sea, todavía les juro que yo puedo figurarme e imaginarme qué onda con Oriente, pero yo veo esto y digo, ya, no sé nada, chavos, no sé nada, ahí imagínenselo, pero si a ustedes les gusta ahí el acercamiento con el cuerpo, pues vale mucho la pena que se echen un clavado a leerlo. Mitch, ahí estás. ¿Nos puedes apoyar a leer un poquito de lo que significa este diagrama? Sí, profa. Este diagrama ritual, mandala, es concebido como el palacio cósmico del colérico Chakrasambhara y su consorte, Vajravaraji, vista en el centro. Estas deidades encarnan el conocimiento esotérico de Yoga Tantra, 6 diosas sobre pétalos de loto estilizado rodean a la pareja divina alrededor de la mandala. Están los 8 grandes entidades fúnebres de la India, cada una procedida por una deidad cercana a un árbol. Los cementerios son lugares apropiados para la meditación en Chakrasambhara y son emblemas de varios campos de la existencia. Ok, ¿no? Y entonces, como les decía muchas gracias, como les decía en esta práctica meditativa del cuerpo llevado al éxtasis del Tantra, pues ya ni nos imaginamos. Pero hay una filosofía completa y profunda de la naturaleza, de la observación del cuerpo. O sea, el hecho de que nosotros observemos los mandalas, incluso hoy en día, la arteterapia, la terapia New Age nos manda a hacer mandalas cuando estamos ahí estresados. Bueno, afortunadamente ustedes son artistas y siempre están en contacto con sus manos y con su creación, pero para el resto de mortales, pues nos han mandado a hacer mandalas, ¿no? Pensando que justamente podemos llegar a una cierta calma al realizar figuras que se componen cíclicamente y que terminan en círculo. Pero la primera evocación del sistema mandálico, o sea, de los mandalas en realidad se refieren pues a estas representaciones del cosmos y que es una propia filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces también yo no sé nada de eso, ahí se los dejo de tarea porque ya ahí ya me perdieron, pero sí conocí a un chico que practicaba el tantra y que pues sí me dio así como muchas explicaciones justamente incluso de nosotros cómo observamos o cómo se representa el diablo como formas coléricas, ¿no? Violentas, que después nosotros lo vamos a poner como representación del infierno, pues ellos sí veían en su observación del mundo una dualidad que está presente, ¿no? O sea, la cólera, habitar el espacio del presente, ¿no? Estar siempre como alineados, pues hablaba de esa conexión donde tu propia parte colérica tiene que coexistir con tu propia parte creadora, ¿no? Lo que más adelante occidentales como Freud llamarían el eros y el tánatos, pues ellos ya lo tienen integrados en su propia naturaleza de vida a partir de estos sistemas, ¿no? Está precioso, ahí busquen más ejemplos. Entonces, pues aquí tenemos otra representación de estas
de estas figuras, ya que después van a dar origen incluso a muchas prácticas. Acá tenemos a Shiva, Vinshu y Brahma, que son así como, pues las tres potencias que al mismo tiempo que están afuera, ¿no? Que son el propio origen del universo, pues son las potencias que tenemos nosotros mismos, ¿no? Lo que les decía que regularmente el espacio de la unión cósmica para ellos entre Shiva, ¿no? Y también no es lo mismo el Shiva colérico que el Shiva transformador o creador. Brahma, pues justamente son pues visiones que están presentes dentro de la naturaleza y que yo ya les digo, ahí ya me perdieron. O sea, no podría yo imaginarme siquiera, y no sé si ustedes sí han tenido ese contacto, por lo menos les digo que en mi época, cuando ya era jovencita, como que todo se comenzó a popularizar esto, bueno, desde antes, desde los 80s en Occidente, precisamente porque sucedía que había algunas personas de Estados Unidos que se iban un rato a vivir a la India o por esas zonas del Tíbet, entonces encontraban una filosofía propia. Sí, Gemima. Bueno, antes de que comience, una pregunta sobre de la pregunta que nos dictó. ¿Se va a mandar la respuesta por WhatsApp o aquí en los Si comentarios pueden, en yo Zoom? preferiría que sea en WhatsApp para que la vayamos leyendo, pero si no se pueden salir, la pueden hacer por acá. ¿Sale, vale? Ok, ¿Puede gracias. repetir la pregunta, profa? No, ya no puedo. Ay, no es cierto. No sé dónde la dejé. Ajá, dice, pues considerando esto de que el arte oriental es una estética de la atención, ¿qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver por buscar siempre lo perfecto? ¿Qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver por buscar siempre lo perfecto? Ay, 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 no, ya me salí. Y pues bueno, ¿no? Por ahora, yo sí les encargo muchísimo de tarea, para que vayan investigando un poco más al respecto. Solamente son unas pinceladas, pues que yo quería que tuvieran ahí en la mente, que tuvieran ahí presentes para que pudiéramos pues tener un punto en común sobre, hay imaginarios que pueden incluso llevarnos a nuestra propia realidad que no tenemos ni presentes y que hoy en día, a diferencia, pues justamente de la época en que estudiamos el maestro Orlando y yo, pues lo único que podíamos tener para hacer este acercamiento era justamente pues sí, el imaginario en el arte, según el cual, pues quizás teníamos dos o tres libros, ¿no? Pero para ustedes ya la cantidad de riqueza visual, pues es infinita, ¿no? Entonces, espero que con estas palabras clave, con estos conceptos clave, ustedes también se puedan ahí como clavar mirando más de aquello que les haya llamado la atención, porque no podemos mirar o apropiarnos de la estética desde el presente. Ahora sí, para ir cerrando la clase, me gustaría, pues, Alexandra, que contestaste a la pregunta. Ahí está. Ajá. No te oímos, Ale. Alexandra, ahí estás. Ok, no, no me deja abrir el micro. Bueno, igual puedes mandarlo al chat y lo leemos. Orlando, ¿qué contestaste a tu pregunta? Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, Este, bueno, sí, te escuchamos, Orlando.
Acabas de apagar tu micrófono, Orlando. No, no, está apagado. Ujú. Orlando, apagaste tu micrófono. Ok, a lo mejor porque te quieres salir de la aplicación para ver lo que escribiste. Ariel, ¿qué contestaste, Ariel? Ajá, la puedes enviar por ahí y ahorita lo leemos, Orlando. Ariel, ¿qué Este, contestaste? Ujú, sí, sí me escucha, profa. listísimo. Yo le puse que dejamos de ver o de sentir asombro por los detalles de las cosas y que dejamos de apreciar lo que hay y lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, yo vi una película que habla más o menos sobre esto, que se llama Perfect Days o Días Perfectos. Yo la vi en movie y está chido porque pues es de una persona que trabaja limpiando baños, pero le gusta eso, ¿no? O sea, como que ve la belleza en eso y también como en la naturaleza porque le gustaba tomar fotos. Aunque yo entendí que al final él era como millonario o algo así, pero prefería pues esa vida. Y ya. Muchas gracias, Ariel. Sí, sí, me han recomendado mucho eso, Días Perfectos. Muy bien. Cami, ¿qué escribiste, Cami? Ah, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Cami. Ok. Bueno, en nuestra búsqueda de realización personal o de aprendizaje, dejamos de ver la belleza del ordinario, nos volvemos ciegos a nuestras pequeñas imperfecciones de nuestra vulnerabilidad. Buscamos la perfección de algo hasta que todo vaya al pie de la letra y nos olvida disfrutar el proceso o el aprendizaje de algo o de aprender los errores. Incluso a veces solemos buscar parejas o amigos ideales y se nos olvida la conexión emocional debemos tener con ellos. Incluso nosotros mismos tener eh, como estándares inalcanzables y no nos hace ignorar y comprender nuestro propio valor, nos menospreciamos. Y ya. Bellísimo, Cami. Muchísimas gracias. Eh, Gober, Gober, ¿qué pusiste, César? Yo puse que la gente, porque casi siempre, o sea, siempre encontramos gente que a veces es muy, o sea, no platica mucho, o sea, como que no tiene muchos amigos, pero realmente a veces nosotros los ignoramos, aunque no seamos mala persona, pero se nos hace como lo normal, ¿no? Platicar con cierta gente o algo así, y realmente nunca nos ponemos a pensar qué está pasando con todas esas personas, o sea, por no ser tan sociables como nosotros, los terminamos ignorando y realmente a veces son personas que son muy chidas y realmente podrían llegar a ser nuestros amigos, pero por ese tipo de molde que nos hemos hecho, de que la gente tiene que ser muy sociable y tiene que cumplir siempre con los estándares que pues ya ahorita ya son cada vez más comunes. Realmente no checamos de la gente que pues no es normal, pero eso está bien porque pues quién es normal en este mundo, ¿no? Eso es lo mejor, no ser normal, ser diferente a todos los demás y esa es la gente que realmente vale la pena conocer. Gracias, César. Cintia, ¿qué pusiste, Cintia? Hola, buenos días. Sí, yo puse la esencia natural de las personas. Hoy en día las personas prefieren acoplarse y formarse a lo gusto de los demás, a arriesgarse de hacer ellos mismos por miedo a llegar a perderlos. Nada más. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues sí, en sí lo resumí porque lo que yo he visto normalmente es de que
Las personas luego prefieren ahorrarse sus comentarios o algunas actitudes por miedo a caerle mal a las demás personas o por miedo a llegar a perder amigos. Eso nada más era. Gracias, Cintia. Gabriel. Y luego yo, maestra, porfa. Sí, sí. Gabriel. Ah, sí. Pues igual escribí algo como viéndonos como a nosotros mismos. Y pues puse que, pues nosotros, que es como el wabi sabi, nos obsesionamos con nuestros errores e imperfecciones y olvidamos que somos únicos, sin darnos cuenta de que ese toque imperfecto es lo que nos hace hermosos. Y ya. Ay, qué bonito. Ahora sí, Orlando, sí. Perdón, maestra, es que estoy desde la aplicación, desde el navegador, perdón. Ajá. Este, ¿Qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver para ver lo perfecto? Yo puse, creo que nuestra realidad se va alterando dependiendo el entorno social en que nos vamos desarrollando, ya que es el mismo entorno que nos va moldeando dependiendo de nuestras necesidades y dejamos de interesarnos por otro entorno que no está relacionado al nuestro. Como ejemplo, puse como pues, nosotros que estamos en artes plásticas, pues no nos interesa como el medio en el caso de la mecánica, pues no, o como pues otras especialidades, ¿no? Y solo nos vamos enfocando a lo que pues nuestro propio desarrollo social nos va pidiendo, como en este caso la toma de la escuela, como cosas así, ¿no? No tanto a qué otras cosas pasan fuera de nuestra facultad. Ok, Gali. Ahí estás, Gali. Gemima. Sí, profa. Bueno, yo la pregunta que yo puse fue que ya no admiramos el proceso, solo el resultado, ya no abrazamos nuestras grietas, intentamos esconderlas. Nos acostumbramos tanto a comparar nuestra vida real con versiones editadas de la realidad. Por ejemplo, a veces nos enfocamos como mucho en las redes sociales. Puede ser de que, o que su físico, que es muy increíble, o por la vida perfecta de alguien, ¿no? Que siempre es felicidad. Y cosas que también, le pasa a las demás personas. Es como de que ella le pasa algo increíble y a mí no. Es lo que no, que siempre comparamos otras vidas que la nuestra. Que empezamos a sentir que lo cotidiano no vale lo suficiente. Pero ahí está el problema, que nos enseñaron a perseguir una perfección tan alta que dejamos de notar que muchas veces la felicidad llega disfrazada de algo simple, una conversación honesta, un error que te hizo crecer, una tarde. Ay, se cortó, se cortó. Ok, se cortó al final, Gemima, pero decía en el chat un error que te hizo crecer una tarde cualquiera con alguien que quieres. Ok, sí dije que Gemima se cortó un poquito al final, una tarde cualquiera con alguien que quieres. Bueno, Ian, Ian dijo, profa. sí, Ian. Puse que hemos dejado de ver las cosas simples y reales
por querer ver todo perfecto. A veces ni disfrutamos el momento por estar pensando en cómo debería verse o sentirse. Ok. Juan, Yo puse que en general perdemos el sentido de apreciación a la cotidianidad y a la imperfección de la misma cotidianidad. Detalles mínimos y muy parecieran casi a veces hasta imperceptibles que pierden, que no tienen esta perfección buscada, pero sí tienen o pueden llegar a tener impacto en nuestra vida como tal. ok. Liam, Dami, Que perseguimos lo perfecto porque nos prometen que ahí está la felicidad, pero lo que nos da paz suele ser lo ordinario, lo repetido y lo que no es posteable. ok. Merari, Yo puse que siento que hemos perdido la lentitud, hemos aprendido que la adaptación y la realización rápida de nuestras metas es tener éxito, cuando personalmente siento que no es así, y nos hemos olvidado de tomarnos un momento de hacer conciencia de nuestra existencia y realmente vivirla y sentirla. gracias. Mitch, ahí tenemos dos Mitch. Tengo Mitch Esco y luego Mitch Alejandra. Yo puse que, ¿Yo? en- eh, que nos deja, a veces por buscar la perfección, nos perdemos de las cosas tan simples que nos hacen disfrutar la vida como realmente es, y al final nos perdemos en que la perfección nos hace feliz. Gracias. Mitch Alejandra. Yo siento que por buscar una vida perfecta, a veces dejamos de disfrutar cosas simples que sí nos hacen felices, como pasar tiempo con alguien, reírnos, descansar o sentirnos tranquilos sin hacer nada. Nos preocupamos tanto por cómo deberíamos ser o vernos que se nos olvida disfrutar lo que ya tenemos y cómo nos sentimos. Ok, gracias. Mili. Otra vez problemas con el micrófono, Mildred. Si no, No otra. escucho. Perdón, profa, no escuché. Mili. ¿Qué parte de nuestra realidad cotidiana hemos dejado de ver por buscar lo perfecto? Yo puse que al obsesionarnos con una realidad perfecta, sacrificamos la experiencia de lo que realmente somos, seres humanos en constante imperfección. Ok, y ahora ahí, Oscar. Sí, yo puse, creo que aunque nunca he buscado la perfección, algo con parte de mi cotidianidad es el transporte o el regreso a casa, pues si no es por leer en el camino o usar la bicicleta, esto como en ámbito como de por hacer ejercicio o por cultivarme más, como para mejorar, contemplar los distintos cambios en el cielo y contemplativo del atardecer, la lluvia o la noche. Ok, y René. ¿Oye, yo, profa? Sí, René. Va. Pues bueno, yo puse tal vez una sonrisa, un abrazo, el caminar, el regreso a casa, pero ver o disfrutar esos errores o incidentes agradables, las pequeñas diferencias de nuestra rutina, como un amanecer, pero no sabes si será nublado o soleado, el atardecer y la diferencia de los colores, y cómo termina tu día a día, si las estrellas cambiarían de posición, tienen sus diferencias, pero no las descartamos.
no podremos descartarlas, perdón, ya que la perfección es solo como un hobby de nuestra simple y singular observación. Eso es lo que puse, profe. Ok, muy profundo y bueno, pues a todas, a todos también esta va a ser manera en que podamos pasar lista, porque pues de repente puede que al final pongan ahí que sí vinieron, pero nunca supe si me escucharon o no, o si estaban atentas. Entonces, quizás si nos vuelve a tocar una clase en línea, también vaya yo a dejar una o dos preguntas. Vayan prendiendo sus camaritas, por favor, para que podamos hacer la toma del día. Y bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Espero que pues todas estas sean más bien unas provocaciones para que ustedes mismos y ustedes mismas pues tengan aquí el deseo de que vayan a buscar directamente estas inspiraciones, pues en diferentes rubros, y porque digo, yo no soy de esta área como especialista para nada. Gemima, ay, ya se fue. No soy especialista de esta área. Gabriel ya lo había aprendido. Gemima, Dami, Gali nunca estuvo, Ariel, Juan, bueno, Orlando tiene uno prendido y así, provecho. Gemi, Gali, No pues sirve mi cámara, profa. sí, ok, Bueno, me deja ok. ver mi cámara. Ok. Aunque no se vean así como Merari está perfecto, nada más que se vea ahí como que si estuvieron ahí. No sé. Ok, denme segundo para otra. Ok, Profe, mi cámara no quiere abrir hoy, por eso es que no la he abierto. Ok, un segundo. Ay, otra. Y listísimo. Bueno, de todos modos ya saben que estas se quedan por ahí guardadas en internet por si quieren revisitarlo, ya es todísimo. Mira, René estaba perfecto, pues nada más poner ahí tu gorro, perfecto, sin problema, nada más saber que por ahí estuvieron. Y bueno, ya saben que esta sesión